Entonces, ¿un LLM está preentrenado? Es que no puedo, o sea, no llego a comprender sin estar preentrenado cómo puedo responder a cualquier pregunta. Sí, está preentrenado, por supuesto. A ver, Acuérdate de las siglas de GPT, ¿vale? GPT era Generative, Pre-trained, Transformer. ¿Vale? La P es de Pre-trained, preentrenado, ¿de acuerdo? O sea que sí, respondiendo a tu pregunta, está preentrenado. Sí, no es imposible, ¿vale? Sí, Alejandro. Yo tengo una pregunta. Bueno, una es un comentario que hoy me he enterado que había un abogado que había sido acusado por utilizar inteligencia artificial en los juzgados y se ve que no había corroborado los datos y la IA se había inventado la mitad de las cosas. Ujú. Entonces, en ese caso, ¿es realmente correcto? Es decir, ¿un LLM mejor que un ML entrenado para un tema en concreto? Es que yo lo veo diferente. Es distinto. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, como es mucho texto, no sé si hay algún abogado en la sala, pero bueno, entendedme. O sea, quiero decir, las peticiones no son blanco o negro, son una ristra de documentos, tienes que tener esta ley en cuenta y esta otra, no sé qué X, A, B, ¿vale? Eso es como muy. No es un output concreto, ¿vale? Es una consecución de outputs. Entonces, yo no conozco, quizá existan, ¿vale? Pero yo no conozco modelos de machine learning que sean buenos en ese sentido, en una consecución de tareas a realizar. Sin embargo, ahí los LLMs son relativamente buenos, tienen mucho contexto. De hecho, hay bastantes aplicaciones de tema de abogacía en las que, bueno, tú le das todo tu base de datos de conocimiento, tienes un LLM fundacional o lo que sea, y él accede a ello para darte contexto o notaciones de tal. Pero, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Siempre. De hecho, vamos, a mí los LLMs me fallan muchísimo, muchas veces. De hecho, es que podemos incluso forzar uno aquí. A ver. No sé si lo han arreglado, ¿vale? Pero ¿cuál es el emoticono del caballito de mar? No sé si habéis visto esto. No sé si me va a funcionar, perdón, ¿vale? A ver. Vale, lo han arreglado. Antes, si le preguntabas esto a ChatGPT, literalmente se volvía completamente loco, ¿vale? Y te empezaba a decir, es este, no me equivocaba, es este. Efectivamente, lo que dice aquí es cierto, ¿vale? No existe el emoticono del caballito de mar, pero él intentaba sacarlo y como lo sacabas, inventaba cosas y tú le decías, eso está mal. Y bueno, como que se volvía loco. Hay que tener mucho cuidado con los LLMs, ¿vale? En general. Y bueno, se pueden utilizar en la práctica de cualquier ámbito, pero vamos, con un criterio humano fundamental, sobre todo en ese tipo de prácticas. Quizás si estás programando y usas un LLM y te mete un bug, pues mira, chico, lo arreglas a futuro, ¿vale? No se va a morir nadie. Pero si un abogado utiliza un LLM para su práctica penal y acaba metiendo a alguien en la cárcel porque no aplica bien las reglas o las leyes o porque un LLM le ha dicho A y es todo lo contrario, pues evidentemente hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, a mí no me suena machine learning para abogados, pero la verdad es que desconozco el tema. Sí, Vale, Manu. vale. Yo tengo una pregunta sobre los LLMs. En la inteligencia artificial generativa, cuando tú le das unas directrices a, por ejemplo, ChatGPT, ¿por Ujú. qué a veces es incapaz de seguir esas directrices y se inventa respuestas sin seguir las directrices? Es decir, tú le pasas un Excel, por ejemplo, con columnas rojas y azules, le dices, dime el dato que aparece en la columna roja. Y él, con tal de contestar, a veces se pone a flipar y te llega a dar los datos de las columnas azules. O sea, no es capaz de seguir unas reglas, muchas veces, las inteligencias artificiales. Sí, a ver, esto se debe a muchos factores, ¿vale? El concepto que estabas explicando ahora mismo son alucinaciones. Bueno, podría denominarse alucinación, ¿no? Que es esa parte en la que el modelo se inventa cosas que no sabe o que literalmente se vuelve loco. No sé si os acordáis lo de la temperatura que vimos, creo que fue en la primera clase o en la segunda, que era un hiperparámetro que nosotros le metíamos al LLM y en función del número, cuando era muy alto, el LLM decía cosas que no tenían ningún sentido con la pregunta que le estábamos haciendo, ¿no? Esto va un poco por aquí, pero en el ejemplo concreto que estás diciendo tú, probablemente sea una combinación de alucinación, es decir, no sé responder y me lo invento, con un prompt muy a bajo nivel que probablemente haya puesto OpenAI de intenta siempre dar una respuesta al usuario, ¿vale? Es algo que nosotros no vemos, porque nosotros creemos que tenemos un system prompt, pero evidentemente el modelo fundacional tiene su system prompt y tiene un montón de políticas y de cortafuegos y demás, y entre ellos, pues posiblemente esté intrínseco lo de, oye, respóndele al usuario siempre a su pregunta, aunque no tenga sentido, aunque no lo sepas, o en tu mejor capacidad. Entonces, esa combinación de alucino con me obligan a que responda, pues hace que te diga las celdas azules, porque, bueno, pues arbitrariamente ha elegido las azules, como podría haber elegido las rojas, ¿vale? Yo creo que va un poco por ahí. No, ahí está mi punto. ¿Por qué elige las azules si tú directamente le estás metiendo el prompt solo las rojas? Y él, Siempre, pero siempre te elige las azules. no, no siempre, es Claro, pues eso dependiendo. es Por ejemplo, arbitrario. claro, Arbitrario. yo le doy 4 pasos de un prompt, le digo, haz esto, luego haz esto, luego haz esto, luego haz esto, y muchas veces la inteligencia artificial es incapaz de seguir esas directrices una por una, como si no lo leyera y él decidiera que, bueno, pues no va a hacer eso. Yo creo que no es que no lo lea, es más bien lo que te estoy comentando, ¿vale? No sabe hacer lo que le estás pidiendo, pero como tiene que darte una respuesta, lo que te responde es una alucinación. Y es una cadena de alucinaciones. Posiblemente se elige el azul, acaba eligiendo la roja y lo hace todo mal en consecuencia, ¿no? Pero es una combinación de esas dos cosas, yo creo, ¿vale? Vale, vale. Sí, Tamara.
yo sigo dándole vueltas al tema este del overfitting. Entonces, para poner un ejemplo concreto, si estamos hablando del dataset este de los enfermos, si tienes, por ejemplo, un montón de registros que te dicen que el test A, que si cumplen el test A van a estar enfermos. Entonces, ¿es mejor darle esa información al modelo o eso entonces que se lo va a aprender de memoria? Y no sé, es que no lo veo, o sea, entiendo un poco el concepto, pero no sé, a la hora de, en un caso práctico, entonces, ¿qué datos le tienes que pasar y cuáles quitarías? Si tú sabes seguro algo que cumple lo que estás prediciendo. Este dibujo creo que lo explica relativamente bien, ¿vale? Tus datos, evidentemente, si son datos reales, no son perfectos, ¿vale? No son todas las cruces a este lado, bueno, vamos aquí, todas las cruces a este lado y todas las círculos a este lado, ¿vale? Va a haber cosas raras, pues outliers, lo que comentábamos el otro día, pues tíos que, yo qué sé, jubilados y extranjeros ganan más de $50.000 en Estados Unidos, lo estoy inventando, ¿vale? Para el ejemplo del otro día, o enfermos, ¿no? Dios no lo quiera, ¿no? Pero gente de menos de 15 años que da negativo a todos los test y está enfermo, ¿vale? Por ejemplo. Eso son cosas que no representan al dataset. El ejemplo que has dicho tú sí lo representa. ¿Vale? Si el 30% de los pacientes, o el 40%, dan positivo a un test y por lo tanto están enfermos, esa información es súper relevante, porque claramente es algo representativo. Lo que busca el overfitting, o lo que buscamos evitando el overfitting, es que esos casos extremos, esos outliers es caso extremo, ¿vale? Caso fuera de lo común, que no se ajustan al dataset y que son cosas que no deberían estar ahí, pero ocurren, porque la vida es así, los datos son así, que el modelo no se los aprende de memoria. Porque entonces le va a pasar esto. Va a encontrarse a una persona joven que da negativo a todos los tests y por lo tanto está enferma y va a aprender que todos los jóvenes que den negativo a los test van a estar enfermos, cuando es todo lo contrario. Esa es la excepción que confirma la regla. Entonces, evitar el overfitting lo que busca es eso, evitar las excepciones que confirman la regla. Siempre va a haber datos raros, pero evidentemente queremos generalizar en nuestra predicción, ¿vale? Sí, Enrique. No quiero demorarlo mucho más, ¿vale? Porque tendrás que avanzar. Sí, pero os iba a decir, última pregunta, pero sí, dime. Nada, muy rápida. Entonces esto es como si entrenáramos a una IA con las técnicas que tenemos hoy en día para que sacaran el examen siempre un 9,5 con bastante certeza, pero no puedes pretender que saque siempre 10. O sea, no vas a poder entrenar una máquina que siempre te saque un 10 de manera constante. Es una buena analogía. Te tienes que conformar con un 9,5 y dices, bueno, un 9,5 es razonable, pero no puedes confiar que te lo dé siempre perfecto, 10. ¿no? Eso es. Por eso siempre es una buena analogía. Humana, por eso siempre tienes que chequear los datos una segunda vez, por eso. Es que el cliente quiere una máquina que te dé un 10, siempre, constantemente. Quiere un sistema que tú le des y no se equivoque nunca. Pero eso es imposible. Y eso creo que con las IAs que tenemos hoy en día no existe, ¿no? No es viable, no. Correcto. Es una muy buena analogía. De hecho, bueno, no sé si hay algún ingeniero en la sala, yo tengo la desgracia de serlo. Como aprendemos, al menos mi generación de ingenieros, sobre todo al principio de la carrera, es haciendo muchos exámenes, ¿vale? Y aprendiéndonos los patrones de los exámenes. Pues tipo de ejercicio, tipo de problema, tipo de resolución, ¿vale? Y nos lo aprendemos de memoria. ¿Qué pasa? Que luego vamos al examen y nos ponen un examen que no hemos visto en la puñetera vida. Algo que se sale completamente de lo que nos han tal. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido realmente la asignatura. Hemos aprendido a resolver exámenes. ¿Vale? El overfitting es eso, es apréndeme a resolverme toda esta lista de 100 exámenes. Ahora, el 101 no vas a tener ni puñetera de por dónde cogerlo. ¿Por qué? Porque no has aprendido realmente la tarea. ¿Vale? Te has aprendido los ejemplos súper concretos de cada uno de los exámenes, pero no has entendido a extraer la información que te permite resolver esos ejemplos concretos. ¿Vale? Va un poco por ahí. Me ha gustado la analogía. Te la voy a robar, Enrique, para próximas ediciones. Entonces, un LLM está preentrenado. Bueno, seguimos. Otras preguntas que solemos hacer. ¿Cuánto tiempo lleva todo esto? Bueno, mucho tiempo, ¿vale? En general. Depende del modelo, depende de la base de datos, depende del equipo que usemos. En la clase del miércoles vamos a entrenar unos cuantos modelos. De hecho, vamos a entrenar un modelo que aprenda de estas imágenes, ¿vale? Este es el dataset CIFAR, ¿vale? Que tiene 10 tipologías de imágenes. Me explico. Tiene vehículos, tiene animales, tiene aves. Bueno, creo que eran animales, rollo mamíferos, aves, anfibios, vehículos de aire, vehículos de tierra y vehículos de mar, algo así, ¿vale? Es un dataset súper típico. La calidad es una mierda, ¿vale? No os creáis que vamos a entrenar la siguiente Google Lens o lo que sea, pero vamos a entrenar un modelo que tiene, bueno, con unas imágenes que tienen esta calidad. Son imágenes de 32x32, ¿vale? Muy poquita calidad, pero, bueno, que va a aprender a discernir todas estas imágenes. ¿Cuánto creéis que nos va a llevar en una máquina? Mi ordenador es bastante potente, ¿vale? O sea, yo tengo un Mac de un M5, un M4, no sé, el último que salió el año pasado, que además es potentillo para entrenar modelos, no tiene GPU, evidentemente, pero bueno, es bastante potente. ¿Cuánto creéis que puede llevar a entrenar este dataset? Este dataset tiene, si no recuerdo mal, me lo estoy un poco inventando, ¿vale? Pero creo que tiene 10.000 registros, 10.000 imágenes, de ejemplo. ¿Cuánto creéis que tarda en entrenarse? Más o menos. Ponedlo en el chat si queréis, si no queréis. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Vale. Más. 5 minutos, dice Alejandro por el chat. 2 horas, Walter. Lo voy a poner aquí el chat, si lo veis. Un día. 24 horas. Vale. Pues
igual me he pasado diciendo que tarda mucho, ¿vale? Salvo Manu, que tendrá una central termonuclear en su casa, a mí me tarda 24 minutos, ¿vale? Más o menos, 23 minutos y poquito. No tarda un día, ni mucho menos. A ver, igual si tenéis una tostadora por ordenador, quizá tarde un día, ¿vale? Pero en general, este tipo de datos, con las arquitecturas que hay ahora mismo de ordenadores, tarda un poquito, ¿vale? Esto lo estamos entregando en local, no son muchos registros, son 10.000 fotos, o sea que no es una locura. Pero, mirad la calidad de mierda de la imagen, ¿vale? O sea, de nuevo, pensad en las imágenes de vuestros teléfonos. Pensad en, incluso, bueno, Google Lens sabemos todo lo que es, ¿no? Pero que le haces una foto ahora mismo a cualquier cosa y pesa una barbaridad, tiene 1080 de resolución, o sea, una barbaridad, ¿vale? Pues entrenar con esta porquería de imágenes nos lleva 24 minutos. Si cogemos este dataset, que es el ImageNet, que tiene muchísimos registros y que tiene esta calidad, que claramente es superior a la anterior, quiere decir, ¿vale? No podemos identificar la marca, bueno, igual sí, ¿no? Parece Mercedes por esta cosita de aquí. Pero vamos, no es una imagen con muchísima calidad, está a años luz por delante que la que hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto creéis que llevaría entrenar esto? Por el chat, si podéis. 2 horas. ¿Cuántas imágenes? Creo que son 50.000. Muy buena pregunta, Walter. 10 horas, 1 hora, 4 horas. Vale. El orden de magnitud es relativamente correcto, ¿vale? Exponencial. Sí y no, pero bueno, más o menos, ¿vale? Está entre 10 y 24 horas. Depende de la máquina, ¿vale? No lo he entrenado en mi ordenador porque no quiero perder el tiempo, pero básicamente está en ese orden de magnitud. De nuevo, 50.000 imágenes de esta calidad. Quiero decir, no le va a cambiar la vida a nadie entrar en un modelo así en su ordenador, ¿no? Pero sabemos el orden de magnitud, ¿vale? Perdón, que no paso. Y la pregunta aquí es, ¿de qué depende? Depende de muchísimas cosas, evidentemente, ¿vale? Pero, ¿de qué se os ocurre que depende? Ponedlo por el chat si podéis, que me gusta esta dinámica. ¿Veis el chat, verdad? En la pantalla. Vale. ¿De qué creéis que depende? ¿Vale? Cantidad. Efectivamente. Cantidad es una de ellas. Tamaño del dataset. Número de registros. Lo podemos incluso, si queréis, incluir dentro de cantidad, ¿vale? Cantidad y resolución. Mira, me he equivocado. El CIFAR tiene 50.000, es el primero que hemos visto, y el ImageNet tiene 1.4 millones, ¿vale? O sea que hay una diferencia sustancial en el número de imágenes, ¿vale? Luego, cantidad de capas, muy bien, efectivamente. Lo siguiente es la complejidad del modelo. Esa es el número de capas. ¿Cuántas convoluciones tengo que realizar para la tarea específica de predicción que voy a hacer, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Con 18 capas, ¿vale? Logro un 85% de accuracy para CIFAR, ¿vale? Sin embargo, un dataset de lo complejo, que ya habéis visto, la calidad del coche que hemos visto antes, ¿vale? De la complejidad que tiene ImageNet, requeriría alrededor de 50 capas, ¿vale? Casi el triple, para alcanzar solo un 76% de accuracy, ¿vale? A medida que se complejiza la tarea a realizar, se complejizan los modelos a cambio de un peor resultado, probablemente, ¿vale? Y luego depende también del batch size y del número de epochs, que ahora os cuento lo que son, calma, ¿vale? Y evidentemente de dónde lo hagamos. Si lo hacemos en el reactor termonuclear de Manu, pues, que no estáis viendo, perdona. Si lo hacemos en el reactor termonuclear de Manu, pues igual tardamos un segundo, pero en un ordenador normal de casa, pues tardaremos lo mío, ¿no? 25 minutos, unas cuantas horas. Y si lo hacemos en máquinas de AWS con GPU superpotentes, pues probablemente podamos reducirlo bastante los tiempos también, ¿vale? Entonces, respondiendo a la pregunta de antes, ImageNet se tardará muchas horas, incluso, bueno, pues depende de la máquina en la que lo hagamos, días. ¿De acuerdo? Luego de ahora vemos lo que es, Manu, no te preocupes, ¿vale? De hecho, a continuación, pero vamos a hacer el descanso primero. Os doy 3 preguntas, que si no estamos toda la tarde, y hacemos la pausa y seguimos. Vale, vale, sí, el medio, pues, efectivamente. Preguntas. Entonces, si cogemos el segundo caso, el de mejor imágenes, ¿sería mejor entonces meterle, en vez de coger muchos píxeles, como pone para el modelo, una media de los píxeles cercanos o algo así, empeorar la calidad? No. Tú piensas que la parte de obtener la información relevante de esta imagen se encarga de aquí, todo esto, ¿vale? Sí, no somos nosotros los que empeoramos la imagen. ¿Pero con qué fin querrías empeorar la imagen? Con el fin de mejorar el rendimiento. Has dicho antes que el modelo de peor imagen, el rendimiento es mejor en el sentido para obtener las predicciones. Si yo Claro. cojo para entrar al modelo, cojo y estas imágenes, en vez de meterle mucha calidad, lo meto con un modelo que simplifique, en vez de coger y pasarle, en vez de pasarle todos los píxeles, imaginemos que pasamos uno cada 3. En vez de marcar y pasarle todos los píxeles. Al final estaríamos haciendo como una imagen reducida de la original. Correcto, vale. Por parte, lo que estás comentando, de pasarle uno de cada 3 píxeles, es un tipo de convolución, ¿vale? O sea, es un tipo de ingeniería de características para imágenes. Pero, si haces eso, ¿vale? Estás empeorando la calidad de imagen y, por lo tanto, en un dataset mucho más complejo de 1 millón y pico de registros, en el que no sé cuántas clases hay, ¿vale? Creo que más de 500 clases posibles. Si tú tienes que identificar el modelo del coche, porque me lo estoy inventando, ¿vale? No lo sé, pero imagínate, en este caso tienes que identificar el tipo de dinosaurio, ¿vale? Esto es un T-Rex y esto no sé, el que tiene aleta arriba. Si tú lo empeoras la imagen,
va a ser mucho más difícil que el modelo sea capaz de distinguir al Velociraptor de al bicho con la aleta. Entonces, no tiene sentido en un dataset que es complejo a nivel volumen y a nivel clase a la que identificar cada una de las imágenes, encima empeorar la imagen. La imagen al final va a dar una serie de inputs y de detalles al modelo para poder distinguir entre el Velociraptor y entre el bicho este. ¿Me sigues? Sí, pero entonces, si quisiéramos eso, entonces nos interesaría más siempre entrenar el modelo con imágenes de alta calidad. Evidentemente. Pero si tienes una imagen de alta calidad, eso conlleva que el ejercicio que queremos hacer es mucho más complejo. Me explico. Imagínate que este dataset, lo único que quiero es identificar o distinguir entre criaturas vivas y objetos inanimados, por ejemplo, ¿no? Que aquí vemos platos, tazas, esto parecen plátanos, tal, banderas, y luego o coches, y luego tenemos, pues, un caballo parece, un velociraptor, un, no sé, qué es eso, un rinoceronte, otro bicho, ¿vale? Y lo único que quiero es que distinga o criatura viva o objeto inanimado. Evidentemente, el accuracy, ¿vale? Que hemos dicho, el accuracy de este ImageNet va a ser altísimo, porque es muy fácil. Además de imágenes de muchísima calidad, el modelo va a aprender súper bien. Lo que pasa es que ImageNet viene de la mano de una etiqueta, de una serie de etiquetado de cada una de las imágenes. Y eso es lo que yo quiero inferir. ¿Vale? ImageNet dice, oye, mira, estos son huevos de Pascua, esto es un coche, un Smart, estos son plátanos, esto es una taza, X, esto es un plato. Probablemente no sea tan complejo, ¿vale? Y sea, yo qué sé, dulce, vehículo SUV, vajilla, fruta, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, toda esa ristra de posibles opciones dentro de cada imagen es lo que yo quiero entrenar al modelo, que me identifique. ¿Vale? Tú cuando le pides a ChatGPT que te identifique algo con una imagen, te da muchos detalles. No te interesa que le hagas, yo qué sé, imagínate, le des una foto a un monumento por la calle y quieres que te cuente un poco la historia de ese monumento, no quieres que te diga iglesia prerrománica. No. Igual quieres que le diga que pues hay la iglesia de Salamanca, que tiene no sé qué detalles, porque me da cuenta de que en el cine, lo que sea, ¿vale? O sea, quieres que te identifique bien la imagen que tú le estás pasando. En este caso igual. Por eso, cuanta más calidad, en general, vamos a exigirle más al modelo de cara a la predicción. Aquí no le puedes pedir peras al olmo, ¿vale? Esto es un coche de milagro. Aquí sí, ¿vale? Sí, Alejandro. Yo tengo una duda en cuanto al tema del ruido en los datasets. Sí. Es decir, por ejemplo, ¿sería recomendable incrementar el porcentaje de ruido dentro del dataset de training? Depende. ¿Con qué fin? Con el fin de que las veces que dé un output de clasificación, por ejemplo, sea mucho más preciso. Sí, o sea, el ruido hay que tener mucho cuidado cuando lo metes, ¿vale? Por ir rápido con la respuesta porque es un pelín avanzada, pero básicamente, el ruido hay que tener mucho cuidado cuando lo metes. En Machine Learning no se suele meter ruido a propósito, de hecho se trata de evitar. ¿Por qué? Porque en Machine Learning, evidentemente, el ruido se puede paliar con facilidad, se puede identificar y se puede paliar. En imágenes, sin embargo, el ruido se mete por varios motivos, ¿vale? Por intentar semejar las imágenes a la realidad, pues una imagen que tiene una foto borrosa, ¿vale? Eso es ruido. Es una imagen que debería ser nítida y sin embargo, pues al tío se ha movido al hacerla y por lo tanto está borrosa y tiene ruido. O para aumentar el número de datos disponible. ¿Vale? Tú imagínate que tienes un montón de fotos de perritos y dices, joder, pero tengo solo 10.000 perritos y quiero 100.000 para entrenar mi modelo. Pues lo que se suele hacer es meterle ruido a las fotos que ya tengo para diferenciarlas y tener más datos con los que entrenar. O le das vuelta, o le metes un poquito de ruido, bueno, hay muchas técnicas, ¿vale? Pero en general, más en la tradicional, el ruido no se suele meter, ¿vale? Vale, gracias.